Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de William Cecil, primer barón Burghley. Él fue un estadista inglés, consejero principal de la reina Isabel I durante la mayor parte de su reinado, 2 veces secretario de Estado y Lord Tesorero Mayor desde 1572. En su descripción en la 11ª edición de la Enciclopedia Británica, A. F. Pollard escribió que desde 1558 y durante 40 años. La biografía de Cecil es casi indistinguible de la de Isabel y de la historia de Inglaterra. Cecil se fijó como objetivo principal de la política inglesa la creación de unas islas británicas unidas y protestantes. Sus métodos consistían en completar el control de Irlanda y forjar una alianza con Escocia. La protección contra invasiones requería una poderosa armada real. Y si bien no tuvo un éxito total, sus sucesores coincidieron con sus objetivos. En 1587, Cecil persuadió a la reina para que ordenara la ejecución de la católica María Estuardo, reina de Escocia, tras verse implicada en un complot para asesinar a Isabel. William fue padre de Robert Cecil, primer conde de Salisbury y fundador de la dinastía Cecil de marqueses de Exeter y de Salisbury, de la que surgieron después numerosos políticos, incluyendo 2 primeros ministros. Este video está realizado a petición de Harold Quintero. Espero que a él y a todos los miembros, suscriptores y comentaristas del canal les guste. Nacido a finales de septiembre de 1520 en Bourne, Lincolnshire, sus padres fueron Richard Cecil, paje de la cámara de Enrique VIII, y su esposa, Jane Eckington. Los Eckington pertenecían a la élite de la clase urbana de Bourne y la cercana ciudad de Stamford. Eran concejales, miembros de los gremios comerciales y eclesiásticos, y pequeños terratenientes. Los Cecil habían llegado de Gales en el último cuarto del siglo XV, pero el padrino del abuelo de Cecil, David, un tal Sir David Phillips, ocupó cargos bajo el mando de Lady Margaret Beaufort. La gran propiedad de Lady Margaret en Collie Weston la convirtió en una de las magnates feudales más importantes del sur de Lincolnshire, además de su importancia como madre del rey Enrique VII. Cecil consideró Lincolnshire como su hogar toda su vida. Fue el corazón de su familia y la enorme finca que creó allí, en Burghley, fue el patrimonio que dejó a su hijo mayor. También fue donde eligió ser enterrado. Sin embargo, desde muy joven, su camino lo alejó de su hogar. Sus primeros pasos en el camino hacia el servicio real fueron educativos. Único varón entre 4 hermanos, fue enviado a unos 24 kilómetros de su hogar, a la King's School en Grantham, la misma escuela a la que posteriormente asistiría el otro ilustre hijo de Lincolnshire, Sir Isaac Newton. La King's School fue fundada por el Lord Guardián del sello privado de Enrique VII, el obispo Richard Fox, quien también era oriundo de Lincolnshire. La escuela, que aún se conserva, se encuentra a la sombra de la enorme iglesia dedicada a San Wolfram, que debió ser un punto de encuentro para los alumnos cuya educación estaba principalmente orientada al acceso a la iglesia o al derecho. Allí, Cecil habría practicado la religión de sus antepasados, rodeado de velas, reliquias, imágenes de santos y oraciones por los difuntos. Tras un breve periodo en Grantham, Cecil fue trasladado a una escuela más cercana, la nueva escuela de la capilla de Stamford, donde permaneció bajo la supervisión del sacerdote y maestro de escuela, Livius Bard, hasta los 14 años aproximadamente. Posteriormente, en 1535, se trasladó a Cambridge. El colegio al que asistió, el de San Juan Evangelista, también tenía vínculos locales. Había sido fundado por testamento de Lady Margaret Beaufort por su amigo y confesor, Ion Fisher, obispo de Rochester. Tanto Lady Margaret como Fisher eran reconocidos por su piedad y erudición, impulsando la expansión humanista del saber a finales del siglo XV, que se convirtió en un rasgo característico de St. John's. El griego, el hebreo y la medicina formaban parte del currículo, además de las asignaturas impartidas en los demás colegios de Cambridge. Cuando Cecil llegó, se vio envuelto en una vorágine de agitación política, educativa y religiosa.
El rey Enrique VIII, en su búsqueda de la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, había rechazado la autoridad del Papa, un acto que el obispo Fischer se negó a aceptar, con consecuencias fatales. Tras su ejecución, que tuvo lugar en junio de 1535, aproximadamente un mes después de la llegada de Cecil, Thomas Cromwell envió una orden a St. John's para que profanaran todo monumento o referencia al obispo muerto. Si bien Enrique había pretendido en gran medida que el cambio en la autoridad general de la Iglesia fuera la única alteración, el espíritu de reforma estaba extendido. Y los principios de Lutero y otros reformadores se extendían como un reguero de pólvora entre los intelectuales de la época. St. John's College albergaba un círculo de hombres que se convertirían en la primera generación de eruditos y académicos en Inglaterra que podrían considerarse protestantes. El grupo incluía a John Chick, cuyo novedoso enfoque de la pronunciación del griego había causado sensación en los círculos académicos tradicionales, Roger Ascham, quien posteriormente fue tutor de la futura reina Isabel y Lady Jane Grey, y Sir Anthony Denny, quien desempeñó un papel importante en la educación de Eduardo VI. A su llegada, Cecil se sintió atraído por este grupo y abrazó su postura religiosa, primero el evangelicalismo, centrado en la importancia de las escrituras, luego, la doctrina de la justificación solo por la fe. Y finalmente, el rechazo de la misa, basada en la doctrina de la transubstanciación, es decir, la afirmación de que Cristo estaba realmente presente físicamente en el pan y el vino. Cecil permaneció en Cambridge durante unos 5 años y partió en 1540 para completar su educación en Gray's Inn, Londres, donde ingresó el 6 de mayo de 1541. Con fuertes ideas reformistas, una carrera eclesiástica no era una opción viable y la formación en derecho civil era el lugar más claro para sus talentos. Según las memorias posteriores de Cecil, fue miembro del Parlamento que sesionó entre el 16 de enero de 1542 y el 28 de marzo de 1544. Aunque no hay constancia de a qué circunscripción representó, ni de si se desempeñó durante todo el periodo o se presentó en una elección parcial. Este fue el Parlamento que aprobó la tercera ley de sucesión. Esta ley establecía el orden de sucesión después del hijo de Enrique VIII, Eduardo, y cualquier hijo que éste pudiera tener con Catalina Parr, si ni Eduardo ni dichos hijos adicionales tenían herederos legítimos. En ese caso, la corona sería heredada por la hija mayor de Enrique, María, y sus herederos, y luego, si no los tenía, por su hija menor, Isabel, y sus herederos. También permitía a Enrique nombrar, en su testamento, herederos que sucedieran a Isabel si ésta no tenía hijos. La ley tipificaba como traición cualquier intento de subvertir este acuerdo. Durante su estancia en Cambridge, Cecil conoció a la hermana de John Chick, Mary, con quien se casó en agosto de 1541. Su madre, Agnes, era viuda, una vinatera y propietaria establecida en Cambridge. Sin embargo, no pertenecía a la nobleza, y por esta razón, o quizás por la pronta llegada de su hijo, al que nombraron Thomas, el padre de Cecil no aprobó el matrimonio. Era inusual que un hombre de la clase social de Cecil se casara sin el consentimiento de sus padres, por lo que podríamos inferir que se trató de un matrimonio por amor, quizás precipitado por el embarazo. A finales de mayo de 1543, Mary, de regreso en Cambridge, falleció y fue enterrada a expensas de su madre, en lugar de a expensas de su esposo. Por el momento, el pequeño Thomas Cecil permaneció con Agnes Chick. Liberado de su matrimonio precipitado, ya que no hay evidencia de cómo reaccionó ante la muerte de Mary, Cecil pudo lograr un matrimonio mucho más ventajoso. Su segunda esposa, con quien se casó el 21 de diciembre de 1545, fue Mildred Cook, hija del cortesano Anthony Cook. El matrimonio probablemente fue concertado por el padre de Cecil, quien habría conocido a Cook, ya que este último era uno de los guardaespaldas del rey. Anthony Cook era un hombre excepcionalmente erudito y estuvo a la vanguardia de la promoción de la educación intelectual femenina. Sus 5 hijas, Anna, Mildred, Elizabeth, Margaret y Catherine, aprendieron griego y latín, y tanto Anna como Mildred se hicieron famosas por su erudición. Dados los intereses intelectuales de Cecil,
parece probable que la unión fuera conveniente para ambas partes. Este matrimonio atrajo a Cecil aún más al círculo de reformadores y eruditos, cuya influencia en los últimos años de Enrique VIII estaba en auge. Este grupo incluía figuras ilustres, la reina Catalina Parr, Catherine Willoughby, duquesa viuda de Suffolk, y Edward Seymour, conde de Hertford, cuñado del rey. Todos ellos llegaron a ser conocidos por Cecil, y la duquesa de Suffolk mantuvo una amistad con él de por vida. La relación con Hertford era particularmente importante, ya que probablemente desempeñaría un papel importante durante el reinado del sucesor de Enrique, un momento que no tardaría en llegar. La salud de Enrique se deterioraba a medida que su peso aumentaba. Cuando Enrique VIII falleció en 1547, Hertford se convirtió en Lord Protector y Duque de Somerset. A mediados de ese año, si no antes, Cecil ya estaba a su servicio directo. En menos de un año, Cecil obtuvo el puesto de maestro de peticiones, es decir, la responsabilidad de revisar las peticiones dirigidas a Somerset en las divisiones correspondientes de los tribunales de Westminster. No debemos confundir este trabajo con el cargo de maestro del Tribunal de Peticiones, el cual era una oficina legal. A pesar de que Somerset se había distanciado de la reina viuda, Catalina Parr, Cecil mantuvo una buena relación con ella. Escribió una efusiva introducción a su obra devocional, Las Lamentaciones de una pecadora, que registró para ella en Stationers' Hall a finales de 1547. Esta amistad con la reina viuda, quien era la madrastra de la entonces princesa Isabel, pudo haber sido el origen de la relación entre esta última y Cecil. En el mundo político del siglo XVI, un sistema de favores y búsqueda de puestos para amigos y familiares que hoy día consideraríamos corrupto era la norma. El concepto medieval de buen señorío, según el cual la persona de menor rango, tanto hombres como mujeres, ofrecía servicios o regalos a cambio de que la persona de mayor rango la propusiera para puestos importantes, persistió, aunque, con el avance del siglo, comenzó a ser cuestionado. Cecil estaba ahora en posición de hacer favores y empezó a ser visto como un hombre influyente. Uno de los proyectos predilectos de Somerset era la absorción forzosa de Escocia bajo el dominio inglés. El proyecto había sido iniciado por Enrique VIII, cuando su sobrino, Jacobo V, falleció, dejando como reina a una bebé de una semana de nacida. Enrique se había entusiasmado con la idea de casarla con su hijo, Eduardo. El regente escocés, Arran, inicialmente a favor, no logró imponer el plan en el Parlamento, y la entonces pequeña reina María Estuardo fue ocultada del riesgo de secuestro por su aterrador tío abuelo. Enrique, con Somerset como teniente, había declarado la guerra a los recalcitrantes escoceses. Y Somerset, siendo un destacado soldado, continuó la política y dirigió personalmente un ejército hacia el norte. Cecil formó parte de esta fuerza, no oficialmente como soldado, sino como juez del Tribunal de la Frontera. Este tribunal era responsable de la jurisdicción en las disputas que involucraban a miembros de la Corte del Soberano y que se desarrollaban en un radio de 19 kilómetros del lugar donde se encontraba este. Presumiblemente, se consideraba probable que surgieran disputas entre hombres en campaña. Durante su ausencia, Cecil y su colega, William Patten, mantuvieron diarios. Patten utilizó sus memorandos para escribir su libro, La expedición a Escocia, publicado en 1548. Desde la perspectiva inglesa, la expedición fue un gran éxito, culminando el 10 de septiembre de 1547 con la batalla de Pinkie-Cleugh, que aniquiló al ejército escocés y permitió a los ingleses, incluido Cecil, quemar Leith y sitiar Edimburgo. Esta visión de incorporar el reino vecino a una sola nación protestante, Gran Bretaña, acompañó a Cecil durante toda su vida. Y años después gran parte de su política posterior como primer ministro de Isabel se desarrolló con el objetivo de lograrlo. El gobierno de Somerset también introdujo amplias reformas religiosas que Cecil apoyó incondicionalmente. El cambio comenzó a ser visible en las iglesias en el verano de 1547, cuando, además de reforzar la exigencia de una Biblia en inglés y una copia de las paráfrasis de Erasmo en cada iglesia parroquial,
Se exhortó a los gobernantes a eliminar cualquier elemento que pudiera incitar a la idolatría o al culto a las imágenes. Las estatuas de los santos y las reliquias sagradas, que habían sido objeto de veneración durante siglos, comenzaron a ser retiradas. Aunque la destrucción total no se produjo hasta después de la aprobación de la Ley de Capillas de 1548. Esta ley disolvió los gremios religiosos que habían sido un rasgo tan importante de la vida medieval, esa mezcla de deber cívico y devoción religiosa que había construido las iglesias y catedrales, e instituyó todo un sistema basado en la creencia en la doctrina del purgatorio. Ahora, se prohibieron las oraciones por los difuntos, se derribaron las capillas, dotadas para que los sacerdotes oficiaran misas por las almas de los difuntos. Y una oleada de destrozos de vidrieras y destrucción de imágenes se extendió por todo el país. Las capillas contaban con sacerdotes que, cuando no oficiaban las misas obligatorias, un sacerdote solo podía ofrecer 2 al día, enseñaban con frecuencia a los niños de la localidad. En una escuela de capilla similar en Stanford, Cecil recibió su propia educación. Ahora bien, aunque Cecil estaba comprometido con la reforma, utilizó su influencia para conseguir que se aprobara una ley privada que refundaba su antigua escuela como una escuela secundaria. Afiliada al St. John's College de Cambridge y bajo la dirección de su antiguo maestro, Livius Bard. No todos estaban contentos con estos cambios religiosos. En particular, Stephen Gardner, obispo de Winchester, quien había liderado la facción conservadora en los últimos años de Enrique VIII, se opuso firmemente a los cambios religiosos que se implementaron antes de que Eduardo VI alcanzara la mayoría de edad. Cecil fue enviado por Somerset para intentar persuadir a Gardner de que se ajustara a la política gubernamental, pero no tuvo éxito. Gardner predicó un sermón muy público, condenando los cambios. Después llegó el libro de oración común de 1549. Probablemente obra de Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, que cambió los servicios religiosos del latín al inglés y redujo y modificó algunas ceremonias y rituales. Se basaba en el rito tradicional Sarum de la Iglesia inglesa y su ceremonia central, la Eucaristía, tenía una redacción ambigua, lo que permitía la interpretación tanto católica como protestante. Sin embargo, para las personas de mentalidad más conservadora, que eran la gran mayoría de las personas fuera de Londres y Anglia Oriental, donde florecía el protestantismo, esto era inaceptable. Cornualles se rebeló en la llamada Rebelión del Libro de Oración. Casi simultáneamente, en el este del país, se produjo una rebelión motivada por factores económicos, liderada por Robert Kett, que finalmente fue sofocada por John Dudley, conde de Warwick. La incapacidad de Somerset para controlar los acontecimientos y su actitud autoritaria hacia sus colegas del Consejo le hicieron perder popularidad y en el otoño de 1549 fue relevado del cargo. Sus amigos y colegas también sufrieron, y el 24 de noviembre de 1549, William Cecil fue enviado a la Torre de Londres. Cecil pasó 8 semanas en la torre, aunque alojado cómodamente y sin sufrir malos tratos. Fue liberado el 25 de enero de 1550 y descubrió que el nuevo responsable de su suerte era John Dudley, conde de Warwick. Durante el año siguiente, la lucha de poder entre Somerset y Warwick continuó. Cecil, previendo el futuro, abandonó a su antiguo amo y comenzó a trabajar con Warwick. El 5 de septiembre de 1550, en una ceremonia en el Palacio de Oatlands, Cecil fue nombrado secretario del rey en el Consejo Privado. Este era un puesto importante, que le daba acceso al monarca y le involucraba en todos los asuntos de Estado. Compartía el cargo con Sir William Petre. Cecil también continuó trabajando de forma más directa para Warwick como su secretario. A medida que crecía el impulso de la reforma protestante, el Consejo Privado se mostró cada vez más preocupado por el incumplimiento de la Ley de Uniformidad de 1549 por parte de Lady María, hermanastra y heredera del rey. María se negó a aceptar ningún cambio en los servicios religiosos establecidos en tiempos de su padre, alegando que, durante la minoría de edad del rey, el Consejo no tenía facultades para cambiar de religión. Sin embargo, era bien sabido que sus objeciones eran religiosas, más que políticas.
Varios intentos de obligarla a someterse, encarcelando a sus funcionarios de la casa, fracasaron. María se mantuvo intransigente. En agosto de 1551, ella recibió una carta en nombre del rey. La recibió con mucha cortesía, arrodillándose y besando el sello. Pero María tenía un tono sarcástico y al leerlo comentó en voz alta: Ah, el buen maestro Cecil tuvo mucho trabajo aquí. El poderoso primo de María, el emperador Carlos V, intervino y consiguió permiso para que ella escuchara la misa tradicional en privado. María abusó flagrantemente de este privilegio, invitando a todos a su capilla, pero el gobierno inglés no estaba en condiciones de tomar medidas. Sin embargo, el impulso reformista continuó y Cecil organizó un debate en su casa de Canons Row, Westminster, durante el cual 5 eruditos, incluido el propio Cecil, debatieron contra la doctrina de la transubstanciación, que Cristo estaba real y físicamente presente en el pan y el vino. 2 hombres argumentaron a favor de esta interpretación católica. Poco después, el 11 de octubre de 1551, Cecil fue nombrado caballero en una ceremonia en Hampton Court. Esta fue también la ocasión para que Warwick fuera ascendido a duque de Northumberland, lo que le otorgaba el mismo rango que Somerset. Henry Grey, marqués de Dorset y compinche del nuevo duque, fue ascendido al ducado de Suffolk. Pero las tensiones entre Northumberland y Somerset continuaron. Cecil parece no haber dudado en apoyar a su nuevo amo, y cuando Somerset fue ejecutado en enero de 1552, no hubo repercusiones para su antiguo amigo. En agosto de 1552, el poderoso predicador escocés John Knox llegó a la corte inglesa, cautivado por Northumberland, quien lo había escuchado predicar en Newcastle y lo nombró su capellán. Cecil y Knox parecen haber desarrollado, si no una amistad, al menos una relación de respeto mutuo. Knox se encontraba en el extremo radical del protestantismo. Predicó ante Eduardo VI y Cranmer, arzobispo de Canterbury. Sus palabras conmocionaron a la corte. Cranmer, persuadido por el tipo de argumentos y debates que Cecil había organizado, revisó el libro de oración de 1549 para convertirlo en una versión más protestante, negando claramente la transubstanciación, pero ordenando a los comulgantes arrodillarse en señal de respeto. Knox afirmó que esto era idolatría, lo que enfureció al arzobispo. Cranmer se enfureció aún más cuando el consejo privado contrató a un grupo de predicadores evangélicos para revisar su libro de oración, entre ellos Knox. Knox fue invitado a ser obispo de Rochester, pero lo rechazó. Northumberland escribió a Cecil explicándole que, si lograba persuadir a Knox, primero mantendría a Cranmer alerta y, segundo, dejaría de predicar doctrinas excesivamente radicales en el norte y de atraer multitudes de escoceses del otro lado de la frontera. Knox discutió el asunto con Cecil y le comunicó que rechazaría el obispado. Cecil se negó a ser el mensajero de Knox, diciéndole que tendría que darle la mala noticia personalmente. Northumberland, disgustado, le dijo a Cecil que le gustaba no tener que ver con hombres que no fueran ni agradecidos ni agradables. Cecil continuó carteándose con Knox, y es probable que las opiniones de este último sobre la necesidad de reformas en Escocia, todavía oficialmente católica y gobernada por la reina viuda, María de Guisa, como regente de su hija, quien se encontraba en Francia, influyeran en sus opiniones sobre la política anglo-escocesa. Cecil también estuvo, quizás, influenciado por el anuncio de Knox en enero de 1553 de que había traidores secretos que esperaban la muerte de Eduardo VI para restaurar el catolicismo. Ciertamente, hubo otros que creían que la sucesión de María Tudor sería un desastre, y así nació el plan para cambiar la sucesión establecida en el Acta de Sucesión de 1544. A principios de 1553, Eduardo VI redactó un dispositivo para la sucesión que pretendía anular la ley de sucesión de 1544. Sobre este tema ya hay un video en el canal, el cual les invito a que vean. El plan inicial del rey había sido encontrar un sucesor varón protestante, sin considerar al católico Lord Darnley ni a sus hermanastras.
pero para junio, el tiempo de Eduardo se agotaba y no había tiempo para que nacieran más varones. Así que delegó la sucesión a su prima protestante evangélica, Lady Jane Grey. El grado de influencia de Northumberland sobre Eduardo ha sido objeto de debate. Es indudable que Eduardo deseaba preservar su reforma protestante y que prefería ser sucedido por Lady Jane antes que por su hermana María. Asimismo, Northumberland se beneficiaría, ya que era suegro de Lady Jane. El grado de participación de Cecil también es difícil de precisar. Podríamos inferir que hubiera preferido que la corona pasara a Jane, ya que compartían opiniones similares en materia religiosa. Además, existía un vínculo familiar. La prima de Jane, Frances Grey de Pirgo, estaba casada con el cuñado de Cecil, William Cook. Hoy en día, esta conexión puede parecer bastante lejana, pero en el siglo XVI, la familia extensa constituía una importante red de influencia. No hay pruebas del estado mental de Cecil, y el registro detallado de sus acciones se encuentra en cartas exculpatorias que envió a la reina María después del suceso, por lo que podríamos suponer que se concedió el beneficio de la duda al contarle su historia. En la primavera de 1553, Cecil se ausentó de la corte, su padre había fallecido y él mismo había estado en cama debido a una enfermedad que duró casi 2 meses. A su regreso en mayo, descubrió que el rey no tenía esperanzas de sobrevivir al verano y que existía un plan para subvertir la sucesión. Evitó las reuniones del consejo privado para no verse involucrado. Temiendo problemas, dispuso que su dinero y objetos de valor fueran escondidos. El 11 de junio, se vio obligado a asistir a una reunión del Consejo, a la que el Lord Presidente del Tribunal Supremo había sido invitado por los consejeros privados, incluido el propio Cecil, para testificar sobre la legalidad de cambiar la sucesión sin una ley del Parlamento. El rey Eduardo le dijo a Montagu que quería que se implementara su ley de sucesión, pero el juez informó al rey y al Consejo que implementarla constituiría traición, según lo definido por la ley. La ley de sucesión personal no podía prevalecer sobre una ley del Parlamento. Pero esto nunca sería música para los oídos de un rey Tudor, ni siquiera para uno tan joven como Eduardo. Y Montagu recibió la orden de hacer lo que se le pedía y legalizar la ley de sucesión. Se resistió todo lo que pudo, intentando persuadir a Eduardo de que convocara al Parlamento para realizar los cambios necesarios. El rey no estaba dispuesto a esperar, así que, intimidado y amenazado con graves consecuencias por el rey y el consejo, Montagu redactó el documento, solicitando primero el indulto bajo el Gran Sello. En segundo plano, Cecil compartió sus dudas con algunos amigos y familiares, incluido el cuñado de su esposa, Nicholas Bacon. La esposa de Bacon, Anne Cook, era amiga íntima de Lady María, por lo que era prudente hacer llegar sus dudas a los oídos adecuados. Cecil resistió por un tiempo. En una carta a su esposa, escribió: Viendo grandes peligros que nos amenazan por la semejanza de los tiempos, decido evitar los peligros del desagrado de Dios. Pero una vez redactado el documento legal, Cecil, como todos los demás, firmó. Afirmó, sin embargo, que solo firmaba como testigo de la intención del rey. Sin duda, él, como todos sus colegas, rezaba para que el rey viviera lo suficiente para el Parlamento convocado para liberarlo de la mancha de traición que los envolvía. Eduardo, sin embargo, no vivió lo suficiente. Murió el 6 de julio de 1553 y Cecil se enfrentó a la disyuntiva de cometer traición activa apoyando a Lady Jane o no. El nuevo consejo privado de Jane escribió una carta ofensiva a María, señalando que, al ser ilegítima, no podía heredar. Cecil, aunque se negó a escribir la misiva ofensiva, la firmó. También evitó escribir cualquier otra carta que fuera manifiestamente traidora, como las órdenes a los lords tenientes de los condados o la proclamación de ascensión de Jane. Sin embargo, él prestó juramento de lealtad a Jane. Cecil comenzó entonces, o eso afirmó más tarde, a socavar activamente la autoridad de Jane. Sondeó a su compañero secretario, Sir William Peter, a los condes de Winchester, Bedford y Arundel y a Lord Darcy, con el objetivo de entregar el castillo de Windsor a María. Si este contragolpe fue real o si habría tenido éxito, al final se convirtió en un punto discutible.
María salió victoriosa y a principios de agosto se dirigía a Londres para reclamar su corona y reunirse con un consejo privado, que incluía a Cecil y que de repente había descubierto que la había apoyado durante todo el tiempo. Cecil corrió a su encuentro, enviando a su sirviente, Robert Alford, por delante y viajando con Nicholas Bacon. También redactó una detallada defensa de sus acciones. Finalmente, él compareció ante María el 31 de julio en Ingatestone Hall. Es discutible si María creyó o no sus protestas. Sin embargo, su política desde el principio fue aceptar todas las serviles palabras de los consejeros y dejar que culparan de todo a Northumberland y a sus dos aliados más cercanos. El último acto de Cecil como secretario de Eduardo VI fue desfilar en el cortejo fúnebre de dicho rey el 8 de agosto de 1553. Cecil no fue reelegido inmediatamente para un cargo público como algunos de sus antiguos colegas, como Paget y el conde de Winchester. Se retiró a su casa de Wimbledon con su familia y, a la vista del público, vivió tranquilamente. Sin embargo, según las pruebas presentadas por su biógrafo, Stephen Alford, parece que apoyaba a quienes socavaban el nuevo gobierno, en particular a su antiguo adversario, Gardner, obispo de Winchester y, tras ser liberado de la torre, Lord Canciller. Un hombre llamado Day, que trabajaba al menos en parte con el cuñado de Cecil, William Cook, dirigía una imprenta secreta en terrenos propiedad de Cecil en Lincolnshire. Las obras que imprimió atacaban la postura del nuevo gobierno sobre la religión y produjo obras hagiográficas sobre Lady Jane. En materia religiosa, Cecil se conformó. Otros protestantes no estaban dispuestos a ceder ante la restauración de la antigua fe y se exiliaron. Entre estos exiliados se encontraban la amiga de Cecil, Catherine Willoughby, duquesa viuda de Suffolk, y su nuevo esposo, Richard Bertie, y el suegro de Cecil, Sir Anthony Cook. Otros se quedaron en casa. Sir Nicholas Bacon permaneció en su puesto en la corte de guardianes y libreas, y su esposa era ahora dama de la cámara privada. Roger Ascham, viejo amigo de Cecil de Cambridge, era el nuevo secretario de latín de la reina. Tarde o temprano, parecía probable que Cecil regresara al cargo. Mientras tanto, él mantenía una relación con Isabel, hermana de la reina y, por el momento, heredera. Se había convertido en administrador de algunas de sus tierras en Lincolnshire a principios del reinado de Eduardo, y continuó en ese puesto. La oportunidad de rehabilitación de Cecil llegó en 1554, cuando se le encargó servir de anfitrión a uno de los secretarios de Felipe de España, quien había llegado a Inglaterra y se había casado con la reina en julio de 1554. Luego dio un paso más cuando, con lo que pudo haber sido una exquisita ironía por parte de la reina María, Cecil fue enviado a Bruselas para recibir a Reginald, el cardenal Paul, y escoltarlo de regreso a Inglaterra tras un exilio de casi 30 años. Paul regresaba a Inglaterra para asumir el cargo de arzobispo de Canterbury y devolver el país al redil romano. Sorprendentemente, Paul y Cecil se entendieron bien. Paul, quien posteriormente fue tildado de hereje por el propio Papa debido a su postura reformista, quería reformar el catolicismo en muchas de las formas que se habían planteado inicialmente, allá por la década de 1520, y el erudito que ambos llevaban dentro hizo que se apreciaran mutuamente. A principios de 1555, parecía que María tendría un hijo, lo que reforzó el regreso a Roma. Desde la perspectiva de Cecil, lo mejor era aceptar la realidad y aprovechar al máximo la nueva situación. Continuó estrechando lazos con el consejo privado de María, e incluso le envió un regalo. La lenta integración continuó, y en 1555 formó parte de una delegación que viajó a Bruselas para tratar la paz entre Francia y España. Después pasó un par de meses viajando. Cecil regresó al Parlamento en 1555, donde fue uno de los opositores a un proyecto de ley del gobierno para confiscar las tierras de los exiliados protestantes. Fue un tema que lo afectó de cerca, al igual que a muchos de sus amigos en el extranjero. El proyecto de ley fue derrotado cuando los opositores expulsaron a los partidarios de la Cámara y forzaron un recuento.
El gobierno no estaba contento con esta mala conducta de la Cámara de los Comunes, pero no tomó ninguna medida, salvo enviar severas reprimendas. En diciembre del año anterior, se rumoreaba que Cecil sucedería a Sir William Pitre como secretario de Estado, cargo que, con su cancillería de la jarretera, había perdido con la ascensión de María al trono. Probablemente la reina tuvo más que ver con este rumor que Cecil, aunque ya vimos que él se opuso al mencionado proyecto de ley para la confiscación de las propiedades de los refugiados protestantes. La historia, incluso tal como la relata su biógrafo, no describe la conducta de Cecil como muy valiente. Y es más revelador que no encontrara escaño en el Parlamento de 1558, para el cual María había ordenado el regreso de miembros católicos discretos y buenos. Cecil había adquirido el arrendamiento de la rectoría de Wimbledon en 1549. El señorío de Wimbledon, tierras de la corona, pasó a manos de Paul, y Cecil ejerció una intensa presión para convertirse en su administrador de las tierras, cargo que le fue otorgado en 1556. Los Cecil continuaron mostrando públicamente su conformidad con el catolicismo. Mildred asistió a uno de los grandes sermones públicos de Paul, y la pareja asistió a misa en la iglesia de Santa María de Wimbledon en la Pascua de 1556. Como él era el rector de la parroquia, las ofrendas de la misa de Pascua, menos el coste del pan, el vino, las velas, etc., iban a parar a su bolsillo. Mientras tanto, quienes no mostraban una aparente conformidad eran castigados con severidad creciente, casi 300 personas, algunas de las cuales eran antiguos colegas de Cecil, como Cranmer, y los obispos Latimer y Ridley, fueron quemadas en la hoguera. A Sir John Chick, su cuñado, aunque inicialmente deploraba a quienes ocultaban sus creencias protestantes, se le ofreció la opción de retractarse o ser quemado en la hoguera. Él optó por la primera. Durante estos años, los Cecil visitaron a sus amigos y familiares, atendieron a sus mecenas en la corte y formaron una familia. Su primera hija, Frances, nacida en 1554, vivió solo unas horas, pero la segunda, Anne, nacida en 1556, sobrevivió. Un hijo al que llamaron Robert no nació hasta bien entrado 1563. Y él llegaría a ser el futuro primer conde de Salisbury y el heredero de la oficina de su padre. Los Cecil también asistieron a bautizos y bodas, frecuentemente entre los parientes de Mildred, los Cook, Bacon, Grey y Obi. Cecil también seguía siendo útil a los consejeros de María y al cardenal Paul, que la visitaba. Pero las cosas empezaron a cambiar en 1558. La pérdida de Calais afectó gravemente a la reina y a su gobierno, y la renovada esperanza de María de quedar embarazada no se consideraba muy sólida. Su salud se deterioraba y la posibilidad de que Isabel se convirtiera en reina se acercaba. En febrero de 1558, Cecil visitó a Isabel, aparentemente, sin duda para hablar sobre su administración de sus tierras, pero quizás también con otras intenciones. Para octubre, era solo cuestión de tiempo que Isabel se convirtiera en reina. El embajador del rey Felipe, el conde de Feria, escribió al rey, señalando la probabilidad de que Cecil fuera nombrado miembro de su gobierno. Describió a Cecil como un hombre capaz y virtuoso, pero hereje. El 17 de noviembre de 1558, la reina María y el cardenal Paul fallecieron de gripe. Cecil se encontraba en Hatfield ese día, con Isabel, y ya estaban planeando el futuro. Él pertenecía al llamado viejo rebaño de Hatfield, y desde el principio, la nueva reina contó con su confianza. Él también era primo de Blanca Perry, la dama de honor más longeva de Isabel y su confidente más cercana. La nueva soberana nombró a Cecil secretario de Estado. Y veremos pronto que su férreo control sobre las finanzas de la corona, su liderazgo del Consejo Privado, y la creación de un competente servicio de inteligencia bajo la dirección de Francis Walsingham, lo convirtieron en el ministro más importante durante la mayor parte del reinado de Isabel. El 20 de noviembre de 1558, Cecil prestó juramento ante el Consejo Privado de Isabel y, como ya dije, asumió el cargo de secretario maestro.
Además del juramento habitual, consta que Isabel encargó a Cecil el gran cargo con las siguientes palabras. Este juicio tengo de ti, que no te dejarás corromper con ningún tipo de obsequio y que serás fiel al Estado, y que, sin respetar mi voluntad privada, me darás el consejo que consideres más oportuno. Y si sabes algo que deba serme declarado en secreto, solo me lo revelarás a mí, y te asegurarás de que guardaré silencio al respecto. Por lo tanto, te encargo por la presente. Su alianza política duraría 40 años, no sin diferencias en muchos ámbitos, pero finalmente resultó en la forja de un Estado nacional, que realmente llevó a Inglaterra de la Edad Media a la prócer del Reino Unido del siglo XXI. En cuanto a la sucesión de Isabel, su gobierno se enfrentaba a 4 problemas principales: la guerra con Francia, la rebelión en la vecina Escocia, la religión y la sucesión. Cecil tenía opiniones firmes sobre todos ellos, generalmente más radicales que las de Isabel. En primer lugar, estaba la guerra en curso. Inglaterra era aliada de España en la interminable guerra franco-española que había comenzado en la década de 1490. Si bien el estallido actual les había reportado un éxito inicial en la batalla de San Quintín en 1557, a esto le siguió la pérdida de Calais y la decidida frialdad de los esfuerzos españoles por recuperarla. Francia y España finalmente firmaron una paz duradera en el Tratado de Cateau-Cambrésis y, aunque mientras María vivió, su esposo Felipe intentó incluir la devolución de Calais en el acuerdo. Al dejar de ser rey de Inglaterra, el español mostró menos interés en llevarlo a cabo. Inglaterra no estaba en condiciones económicas para llevar adelante la guerra sola, y no le quedaba otra opción que unirse al tratado según lo acordado. Cecil vio esto como una prueba de que las potencias católicas estaban dejando de lado sus diferencias para aislar a la Inglaterra protestante. El escenario de pesadilla que imaginaba era que Francia utilizara Escocia como puerta trasera para entrar en Inglaterra. La nuera del rey de Francia era ahora reina de Escocia y, en opinión de la Europa católica, era la legítima reina de Inglaterra tras la muerte de María I. Ahora que ya no estaba preocupada por España, Francia invadiría el país desde 2 frentes. La solución, en opinión de Cecil, sería que Inglaterra apoyara a los lores de la congregación. Se trataba de un grupo de nobles escoceses que, en gran medida bajo la influencia de John Knox, se habían convertido al protestantismo y ya no estaban tan convencidos como en la década de 1540 de que Francia era amiga e Inglaterra enemiga. Los lores rechazaron la autoridad de la reina regente, María de Guisa, quien había solicitado tropas francesas para recuperar el control. Cecil se comunicaba constantemente con los lores y estaba convencido de que Inglaterra debía enviar dinero y hombres para ayudarlos. Desafortunadamente, le costaba convencer a Isabel de las ventajas de apoyar a los súbditos rebeldes. A lo largo de su reinado, Isabel dudó en apoyar a los rebeldes contra su legítimo príncipe. Para ella, la solidaridad entre monarcas era más importante que la solidaridad con sus correligionarios, sobre todo porque los protestantes más expresivos, como Knox, tenían creencias religiosas mucho más extremas que las suyas. Sin embargo, para Cecil, era todo lo contrario. Él creía, y seguiría intentando persuadir a la reina, de que Inglaterra debía apoyar a los rebeldes protestantes contra sus amos católicos. En 1559, John Knox solicitó un salvoconducto para viajar por Inglaterra. Isabel se negó rotundamente. No solo estaba alentando la rebelión, sino que también estaba socavando su propia posición como reina con sus diatribas contra las mujeres gobernantes. Knox había criticado duramente a María de Guisa y también a la difunta María I en su libro titulado Primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de mujeres, donde vilipendiaba el gobierno femenino. El lenguaje ofensivo de ese libro era una afrenta para Isabel. Cada intento de Knox por salir del atolladero que había creado, alegando que no había pretendido ofenderla y que, siempre que ella admitiera ser una excepción,
Con una dispensa especial de Dios respecto a sus leyes habituales contra las mujeres gobernantes, nadie estaría más dispuesto a mantener su autoridad que él. Por otro lado, si ella creía ser reina por costumbre y ley, su ingratitud no dejaría de ser castigada. Knox le pidió a Cecil que compartiera sus opiniones con Isabel. Es difícil imaginar la reacción de Cecil ante un lenguaje tan incendiario. Se negó a responder a Knox y, desde luego, no comunicó sus opiniones a Isabel. Sin embargo, Cecil estaba decidido a ayudar a los lores escoceses y, bajo su control, el Consejo Privado escribió palabras de aliento, pero aún quedaba la propia Isabel por persuadir. Entonces, la reina de Escocia cometió lo que, en retrospectiva, fue probablemente el mayor error de su vida. Con solo 16 años, recién casada y coronada reina de Francia, su suegro Enrique II falleció en julio de 1559 y ella aceptó la visión católica francesa de que, en derecho, si no en la práctica, ella, María, era la legítima reina de Inglaterra. Unió sus armas con las de Inglaterra y ella y su esposo se autoproclamaron reyes de Francia, Escocia e Inglaterra. Para Cecil, esto era una prueba fehaciente de que María era la enemiga acérrima de Isabel y, durante el resto de su vida, buscó todos los medios posibles para socavarla y, finalmente, eliminarla. Isabel, aún insegura en su trono, aunque furiosa por la acción de María, aún necesitaba ser persuadida para actuar. Inicialmente, Cecil no logró persuadir a sus colegas del consejo para que hicieran algo más que aplausos, ni siquiera su cuñado, Nicholas Bacon, se convenció. No fue hasta que supieron que una flota francesa había zarpado en apoyo del regente escocés que todo el consejo recomendó a Isabel que apoyara a los lores. Sin embargo, la reina rechazó de plano su consejo. No fue hasta febrero de 1560, tras meses de persuasión, que Isabel accedió a brindar asistencia militar a los lores. Cecil viajó al norte, a Edimburgo, donde firmó el Tratado de Edimburgo con los lores. Desde la perspectiva de Cecil y de los ingleses, el tratado fue un triunfo. Desde la perspectiva del gobierno legítimo de Escocia, la reina María Estuardo y su esposo, el acuerdo era completamente inaceptable. El tratado estipulaba que, si María no ratificaba sus términos, los ingleses tendrían la libertad militar de proteger la religión protestante en Escocia e impedir la intervención francesa. También reconoció a Isabel como la legítima reina de Inglaterra. María nunca ratificó el tratado, pero se cumplieron las cláusulas relativas a la retirada de las tropas francesas. Si bien la gran mayoría de la población fuera de Londres y el sureste era mayoritariamente católica en sus hábitos y costumbres, los consejeros inmediatos de Isabel eran generalmente protestantes, y muchos habían sido exiliados del gobierno anterior o habían ocultado su religión bajo un manto de conformidad y ahora estaban deseosos de continuar la reforma protestante iniciada durante el reinado de Eduardo. Esta prevalencia de protestantes en su gobierno, liderado por Cecil, junto con una creciente aversión a la persecución religiosa, aunque debemos tener cuidado de no interpretar la reacción contemporánea únicamente a través de los ojos del martirólogo y vehemente protestante John Foxe, significaba que la ruptura con Roma era inevitable. El propio Papa, desconfiado de las opiniones de Isabel, albergaba la esperanza de que ella se convirtiera en un miembro más dócil de su rebaño que María, pero estaba condenado a la decepción. Si bien Isabel nunca discutió su legitimidad ni otras cuestiones, le sería difícil aceptar la postura católica sobre el matrimonio de sus padres, que era bígamo e ilegal. Antes de la reunión de su primer parlamento, la ley se observaba en la corte de Isabel y en otros lugares, y la misa católica continuó. Aunque Isabel misma manifestó su rechazo a la transubstanciación al salir de la capilla cuando el sacerdote elevó la hostia. Sin embargo, sus preferencias religiosas eran conservadoras y su resolución preferida habría sido la restitución del ambiguo libro de oración común de 1549 con la aceptación del monarca, en lugar del Papa, como cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Un proyecto de ley para restaurar la supremacía de la Iglesia al monarca se presentó en el primer parlamento de Isabel.
Impulsado por el suegro de Cecil, Anthony Cook, recién regresado del exilio, y su cuñado, Nicholas Bacon, finalmente fue aprobado por la Cámara de los Comunes, aunque no con facilidad. Pasó a la Cámara de los Lores, donde se encontró con una fuerte oposición tanto de los pares como de los obispos. El arzobispo de York, el eclesiástico de mayor rango, ya que la sede de Canterbury estaba vacante, señaló que, dado que una mujer no podía ser sacerdotisa, no podía ser la cabeza de la Iglesia. Las discusiones continuaron y, en lugar de un rápido retorno al régimen protestante de Eduardo, Cecil se vio frustrado. Como los lores y los obispos no podían ser castigados por sus discursos en el Parlamento, ideó un plan para tenderles una trampa a los obispos, haciéndolos parecer que desobedecían una orden del Consejo de Isabel durante un debate sobre religión en otro lugar. Un par de los más recalcitrantes fueron enviados a la torre, y a los demás se les dio la oportunidad de reconsiderar sus objeciones cuando se presentó un nuevo proyecto de ley de supremacía. Una vez más, los lores estaban divididos, pero aunque todos los obispos lo rechazaron, la ausencia de 2 de ellos en la torre y la extraña ausencia del Dr. Feckenham, abad de Westminster, quien había encabezado las peticiones de rechazo, hicieron que el proyecto de ley fuera aprobado por 3 votos. La ley del país, consagrada en la Ley de Uniformidad de 1559, establecía que todos los ministros, no sacerdotes, de la Iglesia de Inglaterra debían usar el libro de oración de 1559, que reflejaba el de 1552, modificado mediante la eliminación de algunas declaraciones altamente ofensivas para los católicos sobre el obispo de Roma, así como la eliminación de la clara afirmación de que el pan y el vino no cambian. Para fomentar la coherencia y la aceptación de las nuevas normas, todos debían asistir a la iglesia parroquial y asistir al servicio prescrito cada domingo, bajo pena de multa. El programa de educación de los laicos y reforma del clero, que había formado parte del plan de la difunta reina María y el cardenal Paul, continuó, pero con un enfoque protestante. En particular, se permitió al clero casarse, algo que a Isabel le disgustaba profundamente. Cecil hizo todo lo posible por persuadirla de que lo aceptara, y se sabe que a lo largo de su vida, ella ignoraría o sería grosera con las esposas de clérigos. Donde no tuvo éxito fue en el asunto de las velas y las flores en la capilla de la reina. En aquella época, siempre que se asistiera a la iglesia parroquial o se pagara la multa, se hacían pocas preguntas a quienes seguían oyendo misa en privado, y es evidente que muchos, incluidos algunos nobles de Isabel, lo hacían. El asunto que consumió gran parte del tiempo de Cecil en la década de 1560 fue el eterno favorito de los Tudor, la sucesión. De acuerdo con las facultades otorgadas en el Acta de Sucesión de 1544, Enrique VIII nombró en su testamento a los herederos de Lady Frances para sucederla. Tras el fallecimiento de su hija mayor, Lady Jane Grey, este derecho recayó en su segunda hija, Lady Catherine Grey. Aunque no cabe duda alguna de que Cecil deseaba a Isabel como reina y que se casara y diera un heredero, estaba bastante satisfecho con la idea de que Lady Catherine fuera su sucesora. Era pariente cercana y presumiblemente protestante, aunque nunca había sido tan ferviente como su hermana y se había conformado alegremente con el reinado de María Tudor. La difunta reina había tratado a los Grey con amabilidad, pero había dejado muy claro que su elección personal, a falta de un heredero, sería otra prima, Lady Margaret Douglas, condesa de Lennox, una buena católica con un hijo. Por su parte, Isabel sentía una profunda antipatía por las hermanas Grey y degradó a Lady Catherine de su puesto en la cámara privada. Ella detestaba aún más a Lady Lennox, pero se conformaba con enfrentar a sus diversas primas. Isabel aborrecía cualquier mención del tema y nunca, en toda su larga vida, hizo una declaración inequívoca al respecto. Pero podemos inferir de algunos de sus comentarios que creía que su heredera legítima era María Estuardo de Escocia, una opinión probablemente compartida al principio de su reinado con sus nobles, mayoritariamente católicos, ninguno de los cuales quería interferencias en las leyes habituales de herencia. Para Cecil y los protestantes, sin embargo, la idea de María de Escocia como reina era su peor pesadilla.
Por lo tanto, dedicaron todas sus energías a convencer a la propia Isabel de que se casara lo antes posible. Escribiendo a Sir Nicholas Throckmorton, embajador de Inglaterra en Francia, Cecil le dijo: Que Dios envíe a Nuestra Señora un esposo y, con él, un hijo, para que podamos tener una sucesión masculina. Isabel nunca rechazó la idea por completo. Si bien podemos mirar atrás y considerar que su eventual idea de celibato funcionó bien, no está claro que fuera una decisión consciente de la propia reina. Más bien, el candidato ideal nunca apareció. Los príncipes de Europa eran generalmente católicos, y el ejemplo de los problemas causados por la elección de un rey extranjero por parte de su predecesora no parecía justificar esa idea. Pero el matrimonio con uno de sus propios súbditos también estuvo plagado de dificultades. El conde escocés de Arran, heredero en 1560 de María Estuardo, hasta que ésta se volvió a casar y tuvo un hijo, sugirió casar a la reina inglesa con su propio hijo, pero a Isabel no le agradó mucho la idea. Y afortunadamente, el caballero en cuestión enloqueció en 1562 y pasó el resto de su vida en prisión. El heredero varón más próximo de Isabel era el joven Lord Darnley, hijo de Lady Lennox, pero en 1560 dicho caballero solo tenía 14 años. El siguiente heredero varón fue Henry Hastings, conde de Huntingdon, descendiente tanto del duque de Buckingham, ejecutado en 1521, como de Margaret Pole, condesa de Salisbury, ejecutada en 1541. Era protestante, incluso puritano, pero ya estaba casado con Catherine Dudley, hija del difunto duque de Northumberland. Cecil y el consejo privado buscaron candidatos por todas partes, pero se vieron obstaculizados no solo por la falta de opciones, sino también por los propios sentimientos de Isabel. A principios de la década de 1560, era evidente para todos los presentes que Isabel estaba profundamente enamorada de su jefe de caballería, Lord Robert Dudley. Él estaba constantemente a su lado. Bailaban, cazaban, jugaban y reían juntos. Por suerte, desde la perspectiva de Cecil, Dudley no era libre para casarse. Su sufrida esposa se quedó atrapada en el campo mientras Lord Robert se pasaba la noche coqueteando con la reina. Sin embargo, Cecil se horrorizó ante el comportamiento imprudente de la reina y le rogó que moderara su conducta pública, especialmente cuando los gobernantes extranjeros, que aún estaban considerando tratados matrimoniales, comenzaron a sospechar que la reina se acostaba con Dudley, siendo esta una acusación que ella siempre negó. La situación llegó a un punto crítico en septiembre de 1560, cuando Cecil le dijo al embajador español que estaba tan consternado por el comportamiento de Isabel que planeaba dimitir, especialmente, dijo Cecil, porque Isabel y Dudley planeaban matar a Lady Dudley. Resulta bastante asombroso que el cauteloso Cecil le hubiera dicho algo así a un embajador extranjero de no haber tenido un motivo oculto, sobre todo porque, a los pocos días, Lady Dudley falleció en circunstancias sospechosas. Cualquiera que fuera la motivación de Cecil para sus extraños comentarios, el resultado de los acontecimientos fue que Isabel jamás podría casarse con un hombre cuya esposa, según se rumoreaba, había sido asesinada. Esa amenaza, al menos, había terminado, aunque Dudley no perdió la esperanza durante otros 15 años. Pero, por si la terquedad de Isabel no fuera suficiente, la candidata preferida de Cecil para su sucesora, Lady Catherine Grey, había provocado la ira de la reina con un matrimonio y embarazos secretos. Cecil fue incapaz de desviar la ira de Isabel hacia la joven que había ofendido al no pedir permiso real para casarse, y ella fue enviada a la torre. En 1563, la Cámara de los Comunes, a sugerencia del Consejo Privado, presentó una petición a la reina solicitándole que nombrara a su sucesora. Isabel escuchó cortésmente y, alegando que se trataba de un asunto importante que requería mucha reflexión, accedió a considerar la solicitud. Los lores siguieron el ejemplo, recibiendo la misma respuesta. Esto no fue suficiente para Cecil, quien redactó los artículos de un proyecto de ley para abordar el desastre de la muerte de Isabel.
En lugar de que la corona pasara automáticamente a su heredero, ya fuera María de Escocia o Lady Catherine Grey. La autoridad real pasaría a un consejo privado de 24 miembros hasta que el Parlamento seleccionara a un monarca protestante apropiado. No es sorprendente que este proyecto de ley no recibiera apoyo alguno de Isabel. Ni el Parlamento, ni el Consejo Privado, ni Cecil ni nadie más la obligarían a derogar el principio de que los monarcas gobiernan por derecho divino, no por nombramiento parlamentario. En enero de 1563, Cecil le escribió a Sir Thomas Smith que el Parlamento ha comenzado y confío en que sea breve, pues no hay muchos asuntos importantes por tratar, como la reinstauración de algunas leyes antiguas para penalizar algunos delitos graves y la concesión de un subsidio. Creo que se intentará determinar quién será el sucesor de esta corona, pero me temo que la renuencia de Su Majestad a que se conozca a dicha persona retrasará el asunto. Los esfuerzos de Cecil por persuadir a Isabel para que nombrara un sucesor continuaron, sin éxito, al menos hasta después de la muerte de María Estuardo en 1587. Para entonces, su heredero obvio era el hijo de esta última, Jacobo, quien, como protestante, podría cumplir el sueño de Cecil de un único estado británico protestante, aunque el propio Cecil no vivió para ver ese sueño realizado. La única solución al problema sucesorio, a ojos de Cecil, era el matrimonio de Isabel. Durante las décadas de 1560 y 1570, continuó presionándola para que eligiera esposo. Su primer pretendiente había sido Felipe de España, viudo de la reina María, pero este príncipe pronto desistió y se casó con Isabel de Valois en el marco del Tratado de Cateau-Cambrésis. Aunque a Cecil le habría disgustado su catolicismo, él era, al menos, un personaje conocido. Luego estaba el primo de Felipe, el archiduque Carlos, hijo del emperador Fernando I. El archiduque Carlos, también considerado candidato a la reina de Escocia, fue el favorito entre 1564 y 1568, las primeras negociaciones de 1560 fracasaron. Aunque era católico, los Habsburgo imperiales eran más indulgentes en asuntos religiosos que la rama española de la familia, y Cecil reanudó las negociaciones en 1565. Sin embargo, los austríacos se mostraban cautelosos tras el fracaso anterior. También había otro Carlos en la mira. Carlos IX de Francia fue ascendido por su madre, la reina regente, Catalina de Médicis. Pero su edad, solo tenía 14 años, era un inconveniente, ya que Isabel tenía ya 30. También se le describió como pálido y delgado. Isabel rechazó firmemente la poco atractiva perspectiva de casarse con un adolescente y decidió que el archiduque era su opción favorita. Había oído lo felices que habían sido los padres del archiduque Carlos y confiaba en que sería un esposo cariñoso. Sin embargo, no podía casarse con él sin verlo, ¿acaso él la visitaría? En ese momento, el embajador imperial empezó a sospechar algo y escribió a casa que la reina estaba decidida a no casarse y, por lo tanto, no encontró a nadie que la complaciera. Mientras tanto, María de Escocia se había casado con Lord Darnley, para consternación de todos los consejeros de Isabel. La fusión de sus dos pretensiones a la corona inglesa, y la probabilidad de que María tuviera un hijo parecían aumentar la amenaza para su reina soltera. Isabel, abrumada por el estrés, sufrió un arrebato emocional, gritando a Cecil, Dudley y otros que la presión que ejercían sobre ella para que se casara la arruinaría. Cecil le aseguró que eran sus leales súbditos y que nunca intentarían obligarla contra su voluntad, pero, a pesar de sus amables palabras, la presión continuó, con nuevas peticiones del Parlamento. En 1567, el matrimonio con el archiduque Carlos fue finalmente abandonado cuando un acuerdo religioso que le permitía oír misa en privado. Siempre que también asistiera al servicio protestante con la reina, no obtuvo suficiente apoyo en el consejo privado. Para 1570, parecía que Isabel lamentaba no haber conseguido casarse ni tener un heredero.
Ese mismo año, tras el levantamiento de los condes del norte, en apoyo a la sucesión al trono de María Estuardo, el Papa finalmente excomulgó a Isabel y liberó a los católicos de su deber de obediencia a su monarca. Ante esta amenaza cada vez mayor para su seguridad, la reina inglesa necesitaba aliados y comunicó al embajador francés que tenía la intención de casarse, no por deseo propio, sino para satisfacer a sus súbditos. Incluso Cecil se convenció de su cambio de opinión, escribiendo: Si no me engaño mucho, Su Majestad habla en serio. Recurrió a Francia en busca de una posible pareja. Tras rechazar a Carlos IX por su diferencia de edad, ahora se inclinaba por su hermano menor, Enrique, aún más joven, y del que se rumoreaba en toda Europa que era bisexual. Aunque en ese entonces no se usaba ese término. Al principio, Enrique se mostró poco entusiasta e hizo comentarios extremadamente groseros sobre su futura esposa, pero su madre, Catalina de Médicis, lo convenció. Su religión, sin embargo, era su pesadilla. De nuevo, se planteó un acuerdo para que pudiera oír misa en privado si acompañaba a Isabel a la capilla. Cecil, aunque odiaba a los católicos y a los franceses por igual, escribió a Sir Francis Walsingham, embajador inglés en París: Veo los peligros inminentes para este estado, que no puedo sino persistir en buscar el matrimonio para Su Majestad. Pero no fue así. Isabel seguía dudando, y Enrique pronto reanudó su negativa inicial. El último aspirante a la mano de Isabel, y el hombre con el que quizás se habría casado, era el hermano menor de Carlos IX y Enrique. Se trataba de François, duque de Anjou. Aunque católico, este duque había contribuido decisivamente a lograr la tolerancia hacia los hugonotes en Francia, por lo que podría ser persuasible en cuestiones religiosas. También había participado activamente en los Países Bajos, del lado de los rebeldes contra España, lo que convencía a los consejeros de Isabel, incluido Cecil, que deseaban su intervención. Si Anjou pudiera liderar tropas allí en nombre de Inglaterra, en lugar de Francia, representaría una gran ventaja estratégica. Cecil, junto con el conde de Sussex, apoyó la unión, mientras que Dudley, ahora conde de Leicester, y Walsingham, se opusieron. Las negociaciones continuaron, y Anjou envió a su enviado, Jean de Simier, a Inglaterra para cortejar a Isabel en su nombre, con un éxito que horrorizó a los oponentes, especialmente a Leicester. Finalmente, Anjou incluso acudió en persona, y él e Isabel entablaron una relación sorprendentemente estrecha. Después de 20 años de insistencia para que la reina se casara, y cuando parecía que finalmente estaba a punto de dar el paso, sus consejeros y el público comenzaron a dar marcha atrás. Cecil escribió una de sus listas de pros y contras. A favor estaba el hecho de que, a pesar de tener 45 años, Isabel gozaba de buena salud y aún podría tener un hijo. En contra, señaló que a ella le disgustaba la idea del matrimonio. Un panfleto que criticaba el matrimonio, titulado concisamente El descubrimiento de un abismo en el que Inglaterra probablemente será absorbida por otro matrimonio francés si Dios no prohíbe las amonestaciones. Dejando que Su Majestad vea el pecado y el castigo, circulaba por las calles de Londres. El consejo privado reunió todos los ejemplares que pudo, pero Isabel estaba indignada ante esta crítica pública a un príncipe extranjero, un invitado en su reino y su potencial esposo. El autor, un puritano llamado John Stubbs, fue condenado a la amputación de una mano. El esperado indulto no llegó y el brutal castigo se llevó a cabo. Sin embargo, Isabel no hizo oídos sordos a las disensiones en su consejo y, aunque las negociaciones continuaron hasta 1581, esta incertidumbre doméstica, sumada a su innata reticencia al matrimonio, la llevó a suspenderlas. Para conservar algunas de las ventajas del matrimonio, ella prestó dinero a Anjou para la campaña en los Países Bajos. Una vez roto el matrimonio con Anjou, quedó claro para todos que Isabel jamás se casaría.
Tras la Ley de Uniformidad de 1559, Isabel estaba satisfecha de que la reforma religiosa hubiera avanzado lo suficiente, pero no todos, probablemente incluido Cecil, estaban de acuerdo. Por un lado, estaban los protestantes radicales, conocidos como puritanos por su oposición al uso de las vestimentas estipuladas por la ley, y que se esforzaron durante todo el reinado de Isabel por impulsar la reforma. Se puede inferir que Cecil era partidario de un acuerdo más radical del que Isabel finalmente permitió. Él estaba a favor del matrimonio clerical, algo que ella no compartía, se negó rotundamente a apoyar los intentos del arzobispo Parker de imponer la conformidad en el uso de las vestimentas. Y también apoyó al posterior arzobispo Edmond Grindal en la disputa sobre profecías con Isabel, que culminó con la destitución de Grindal. Pero para Cecil, los enemigos eran los católicos. En 1558, los católicos eran, con diferencia, el grupo más numeroso del país, pero, como la mayoría de la gente en la mayoría de las épocas, la mayoría no estaba interesada en el martirio religioso y, independientemente de sus pensamientos y a veces de sus prácticas, asistían a la iglesia. Durante el reinado de Isabel, a medida que las nuevas generaciones se educaban bajo la ley, la mayor parte de la población se convirtió al anglicanismo, esencialmente protestante en doctrina, pero vestidos con las sencillas costumbres católicas de ceremonia. Un núcleo duro de católicos permaneció y, con el paso del tiempo, se volvió más problemático a medida que la religión y la política comenzaron a mezclarse. En 1568, cuando María Estuardo fue depuesta y huyó a Inglaterra, el Partido Católico deseaba que fuera reconocida abiertamente como sucesora de Isabel. Y algunos incluso creían que ya debería ser reina. Para Cecil, esta era una situación intolerable, creía sinceramente que la sucesión de la escocesa conduciría a la reimposición del catolicismo y temía que Isabel fuera asesinada para adelantar esa fecha. Cecil coincidió plenamente con el consejo de su íntimo colega, Sir Francis Walsingham, de que más vale temer demasiado que demasiado poco. Veía conspiraciones por doquier y dedicaba todos sus esfuerzos a sortearlas, por las buenas y, a veces, por las malas. La obsesión de Cecil con los rebeldes católicos en su país y su deseo de apoyar a los rebeldes protestantes en el extranjero habían contribuido al deterioro de las relaciones con España. La confiscación, por consejo de Cecil, de 3 barcos españoles que transportaban oro a los Países Bajos para sus ejércitos, que se habían refugiado en el estrecho de Plymouth, provocó una grave ruptura en las relaciones diplomáticas. Muchos de los demás consejeros de Isabel, que se estaban inquietando bajo el dominio de Cecil, sentían que éste estaba provocando demasiado a España. Se urdió un plan para que la cautiva reina de Escocia se casara con Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk, protestante. Norfolk y Cecil no se llevaban bien. La propuesta fue apoyada no solo por el cuñado de Norfolk, el conde de Westmoreland, sino también por los condes protestantes de Leicester y Pembroke, y el conde católico de Arundel. El conde católico de Northumberland no estaba convencido de las ventajas del plan, ya que no quería que María se casara con un protestante. Isabel rechazó la idea de plano y reprendió a los consejeros que criticaban la gestión de Cecil en política exterior. Pero las negociaciones continuaron en secreto. En julio, un día en que Cecil estaba ausente del consejo privado, la mayoría acordó que si María se casaba con un protestante, podría ser liberada. Aún así, nadie se atrevió a decírselo a la reina hasta que, el 6 de septiembre de 1569, Leicester lo confesó todo. Norfolk se retiró de la corte y, al negarse a acudir a la citación de Isabel a Windsor, se asumió que había ido a sus propiedades de Anglia Oriental para reclutar un ejército. No obstante, el duque no lo había hecho, y el 1 de octubre escribió a Westmoreland para que desistiera de la insurrección, mientras regresaba a Londres para pedirle clemencia a Isabel. Los condes del norte, Northumberland y Westmoreland, decidieron actuar de todos modos, aunque sus actividades fueron desorganizadas y algo poco entusiastas. Los peores temores de Cecil se hicieron realidad cuando reunieron un ejército y marcharon a la catedral de Durham, donde se celebró una misa católica completa.
Pero, al igual que con la peregrinación de Gracia, 30 años antes, el sur estaba controlado por el gobierno y el levantamiento contaba con poco apoyo más allá de los condados del norte. Para noviembre, Cecil informaba: Nuestra rebelión del norte ha fracasado y se ha dispersado. Cecil emergió del asunto más fuerte que nunca, y su postura anticatólica parecía reivindicada. Los desagradables rumores de que él y Bacon conspiraban para asesinar a Norfolk, encarcelado en la torre, fueron desestimados. En 1570, la situación se intensificó cuando el Papa finalmente excomulgó a Isabel. En su bula, Renan sine excelsis, el pontífice no solo declaró hereje a la reina, sino que absolvió a todos sus súbditos de cualquier juramento de lealtad que le hubieran hecho. Aún más provocador, la bula declaró que cualquiera que obedeciera a la reina sería maldecido. Las palabras de «te lo dije» debieron temblar en los labios de Cecil cuando Isabel escuchó que esto era resultado de su tolerancia a las prácticas católicas privadas y su reticencia a tratar con demasiada dureza a la reina de Escocia. La bula fracasó estrepitosamente. La mayoría de los súbditos católicos respetuosos de la ley no tenían la menor intención de desafiar a la reina ni de intentar derrocarla. Incluso Felipe de España pensó que la bula era un enfoque equivocado. Y para Cecil, todo esto fue agua para su molino. Se convocó al Parlamento y se introdujeron nuevas leyes que no solo tipificaban como alta traición la reconciliación con Roma, sino también la posesión de objetos vanos y supersticiosos, como cruces, reliquias, el Agnus Dei, etc., que hubieran sido bendecidos por el Papa o un sacerdote. La Cámara de los Comunes eliminó la exención de la ley de uniformidad, permitiendo a los caballeros con capillas privadas asistir a los servicios religiosos en ellas en lugar de en la iglesia parroquial, según el rito autorizado. También intentaron imponer la obligación de comulgar, lo que identificaría inmediatamente a todo católico que se negara. Esta última cláusula fue objeto de un acalorado debate. Una cosa era imponer la asistencia y otra muy distinta obligar a alguien a comulgar. La Cámara de los Lores, donde Cecil ocupaba ahora el cargo de Lord Burghley, no fue unánime. Al menos 4 de ellos, los lores Vaux y Windsor, y los condes de Worcester y Southampton, votaron en contra. La reina vetó entonces el proyecto de ley. Seguía sin imponer las conciencias, al menos, no las de los nobles, siempre que se mantuviera una conformidad externa. Sin embargo, el coste de no asistir a la iglesia se incrementó de un chelín a 20 libras, suficiente para arruinar a la mayoría de las familias si persistían en la recusación. A finales de la década de 1570, se hizo evidente una nueva amenaza católica cuando el seminario inglés, fundado en Roma por el inglés William Allen y posteriormente asumido por los jesuitas, comenzó a enviar sacerdotes a Inglaterra con la misión de revitalizar a los recusantes y convertir a la gente a la fe católica. Dentro del movimiento, muchos querían centrarse únicamente en la religión y no involucrarse en política. En apoyo de esta idea, la bula Renan sine excelsis fue modificada por el Papa Gregorio XIII, quien permitió a los católicos ingleses obedecer a la reina en asuntos civiles. Uno de los misioneros más famosos fue Edmund Campion, quien entró en Inglaterra en 1580 y fue capturado en 1581, torturado, condenado por traición y ahorcado, arrastrado y descuartizado. La idea de la persecución por motivos religiosos generó gran inquietud. En 1583, Cecil escribió un tratado llamado La ejecución de la justicia, defendiendo la muerte de Campion y otros, así como las acusaciones de tortura. En él, Cecil escribió que la tortura de Campion no había sido, contrariamente a los rumores, tan grave como para impedirle caminar. Añadió que el potro de tortura había sido administrado siempre por aquellos que asistían a los exámenes, encargados de usarlo, el potro, de la manera más caritativa posible. A ninguno de los hombres interrogados se les había preguntado sobre su religión, solo sobre asuntos políticos y si ellos seguirían las órdenes si el Papa les ordenaba rebelarse.
En cuanto a Alexander Briand, a quien le habían negado comida y agua hasta que se vio obligado a lamer las piedras de su prisión, bueno, se dice que todo eso fue culpa suya. En un intento por obtener una muestra de su caligrafía, le habían dicho que escribiera algo, cualquier cosa, y se había negado. Luego le dijeron que podría tener comida y agua si escribía su solicitud. Su negativa a pedir comida difícilmente podía culpar a las autoridades de dejarlo morir de hambre. A ojos de Cecil, el acoso a los sacerdotes católicos estaba completamente justificado, ya que ellos buscaban derrocar al Estado protestante y asesinar a la reina. Era evidente que España planeaba una invasión y la reina de Escocia seguía trayendo conspiraciones. Por tanto, debían emplearse todas las armas para proteger a Inglaterra. El ministro escribió más consejos a la reina sobre cómo tratar con los católicos sospechosos de apoyar la invasión. No se les debía, aconsejó, pedirles que juraran que lucharían contra cualquier plan de invasión papal. Preguntar eso sería volverlos desesperados, y su opinión era que los hombres desesperados cometerían actos desesperados. Además, la única manera de librarse de los desesperados es matarlos, y según él, hay tantos que sería tan duro y difícil como impío y deshonesto. En cambio, se debería pedir a los sospechosos que juraran que cualquiera que se negara a luchar contra los planes de invasión debía ser condenado como traidor. Se creía que la mayoría prestaría juramento, ya que no se les pedía que comentaran qué harían en esas circunstancias. Negarse a prestarlo mostraría inmediatamente a la persona como traidora, pero no sería una cuestión religiosa. En 1586 se descubrió otra conspiración contra la reina. Es posible que la conspiración de Babington fuera una trampa urdida por Cecil y Walsingham, pero la reina de Escocia cayó en la trampa. Cecil estaba decidido a que este sería su fin y, cuando fue condenada en un juicio en el castillo de Fotheringhay, presidido por Cecil, este le suplicó a Isabel que firmara la sentencia de muerte. Isabel dudó durante semanas, pero finalmente la firmó. Inmediatamente, el documento firmado fue entregado al Consejo Privado, que, antes de que la reina pudiera cambiar de opinión, fue enviado a Fotheringhay y llevado a cabo. Al descubrir lo sucedido, la ira de la reina, real o fingida, no tuvo límites. Desterró a Cecil de la corte y se negó a verlo durante meses. Aún así, los católicos se negaron a irse y durante el resto del reinado de Isabel persistió el espectro de una invasión católica apoyada por traidores internos. Sin embargo, tras la derrota de la Armada en 1588, se hizo evidente que no existía un apoyo generalizado a la invasión extranjera ni a un retorno forzoso a Roma. Aunque las penas por recusación eran ruinosas y el gobierno continuó buscando con vehemencia a los sacerdotes, sacándolos de sus escondites y multando y encarcelando a quienes los albergaban, el miedo disminuyó un poco. Las negociaciones para el matrimonio de Isabel fueron, por supuesto, solo un aspecto de la política exterior de Inglaterra. El objetivo a largo plazo de Cecil de crear un único Estado británico protestante y ayudar a los correligionarios de toda Europa se manifestó de otras maneras, no siempre con éxito, ya que la reina y el ministro no coincidían necesariamente en los objetivos ni en el método adecuado para alcanzarlos. Cecil siempre fue partidario de apoyar a los protestantes en el extranjero, aunque, conceptualmente, esto tenía poco atractivo para Isabel, quien no deseaba socorrer a quienes se rebelaban contra la autoridad legítima. Inglaterra también necesitaba establecer un rumbo entre los dos gigantes europeos, Francia y España. España y sus territorios asociados, los Países Bajos, habían sido históricamente aliados de Inglaterra. En particular, los Países Bajos eran el principal mercado para las exportaciones inglesas. Surgieron dificultades cuando los Países Bajos quisieron librarse del dominio de su rey español, Felipe II. Este rey, por su simpatía hacia Inglaterra, de quien había sido también soberano, decidió que su misión en la vida era reimponer la religión católica tanto en los Países Bajos como en Inglaterra. La reina y el ministro discrepaban sobre qué hacer. Cecil estaba deseoso de apoyar a los Países Bajos, ya que una parte, aunque no toda, era protestante.
mientras que Isabel se resistía a socavar la autoridad real. El otro obstáculo eran las actividades de los franceses, quienes también se involucraban con el objetivo de apoderarse de los Países Bajos. Desde la perspectiva de Isabel, la posibilidad de un control francés era peor que la de España. En marzo de 1572, Inglaterra cerró sus fronteras a los llamados mendigos del mar holandeses que habían estado capturando barcos españoles en el Canal de la Mancha. Esto propició un acercamiento con España, cuyas relaciones habían sido tensas desde el desenlace de la conspiración de Ridolfi. Sin embargo, para junio, Felipe se quejaba de que la injerencia inglesa estaba socavando su autoridad y Lord Burghley, título al que Cecil había sido ascendido en ese año, fue informado de que el rey Felipe ha jurado que se vengará de tal manera que tanto la reina como Inglaterra se arrepientan de haberse entrometido en sus países. El 24 de agosto de 1572 ocurrió algo que reforzó la opinión de Burghley sobre la urgente necesidad de que Inglaterra apoyara a sus correligionarios en el extranjero. Ese día, comenzó una de las peores masacres de la historia de Europa Occidental desde la caída de Roma, perpetrada por los católicos de Francia contra sus compatriotas hugonotes, protestantes franceses. Hasta 30.000 personas fueron asesinadas en los días y semanas siguientes. En algún momento de 1572, el memorando no está fechado con precisión, Burghley expuso los pros y los contras de ayudar a los holandeses. Del primer artículo se deduce que no compartió la nota con la reina. Objeciones: primero, que su majestad, al ser temerosa por su sexo, no puede sino mostrarse indecisa. Segundo, que su majestad no cuenta con el tesoro necesario para un príncipe que va a entrar en guerras, siendo el dinero el motor de las mismas. Tercero, que carece de soldados expertos aptos para las guerras. Y además, las guerras pueden parecer injustas y mantener a los rebeldes. Respecto a la antigua liga entre Inglaterra y España, habría que considerar la grandeza del príncipe con el que se enfrentará. Para que otro reino, o sea Francia, pueda llegar a ser demasiado grande. A favor de la intervención, Burghley mencionó el hecho de que España había apoyado el levantamiento de los condes del norte, que el anterior gobernador de Felipe en los Países Bajos, el duque de Alba, había calumniado a Isabel, que España estaba detrás de la bula papal que excomulgó a Isabel y, sobre todo, que Felipe apoyaba a María Estuardo y había enviado un barco lleno de lingotes a su partido en Escocia, en aquel momento dividido entre el partido de la reina y el del rey. Las ventajas que se obtenían eran que, al unirse a la iniciativa, Su Majestad promovería la causa de la religión. Su Majestad, con sus aliados, daría libertad a toda Europa. Y, además, que su intervención deshonraría al partido francés de los Guisa, que apoyaba a los holandeses, a pesar de que en su país, los Guisa eran militantes católicos y reprimían violentamente a los hugonotes. Aunque fue acusada de interferencia, Isabel se abstuvo de enviar tropas al líder holandés, Guillermo de Orange, en diciembre de ese año. Isabel realizó entonces denodados esfuerzos para negociar la paz cuando el nuevo lugarteniente de Felipe en los Países Bajos, don Luis de Requesens y Zúñiga, adoptó una postura más conciliadora con los rebeldes. Los españoles accedieron a retirar sus tropas, siempre que se impusiera y mantuviera el catolicismo. Isabel creía que los holandeses debían aceptar este compromiso, y le disgustó que Guillermo de Orange se negara. Su deseo de tolerancia religiosa era, según ella, completamente indefendible, y en 1575, Burghley recibió la orden de escribir a todos los puertos prohibiendo el desembarco de Guillermo de Orange o de cualquiera de sus partidarios. Tras la muerte de Requesens en marzo de 1576 y antes de la llegada del nuevo gobernador, el hermanastro de Felipe, don Juan de Austria, el ejército español, que no había recibido su sueldo, saqueó Amberes, uniendo a las dispares fuerzas rebeldes contra España. Don Juan, cuya misión final parece haber sido la invasión de Inglaterra, seguida del matrimonio con María Estuardo y la toma del trono inglés, se vio obligado a llegar a un acuerdo con los holandeses.
La pacificación de Gante fue pactada entre los estados neerlandeses que acordaron reclutar un ejército para resistir a Don Juan y a España. Don Juan aceptó las condiciones del edicto perpetuo, acordando que las tropas españolas regresarían a casa, planeando enviarlas a través de Inglaterra. Isabel se negó inmediatamente a permitirles un paso seguro, creyendo que solo era una excusa para una invasión. Don Juan incumplió entonces las condiciones del edicto perpetuo al capturar la ciudad de Namur. Finalmente obligada a intervenir, Isabel autorizó el envío de una gran cantidad de dinero a los neerlandeses. Se vio obligada a empeñar sus propias joyas para reunirla. Sin embargo, no intervino abiertamente, en cambio, continuó las conversaciones sobre un matrimonio con François, duque de Anjou, con el fin de controlar las actividades francesas en los Países Bajos. Durante los 10 años siguientes, la tensión se intensificó. Se descubrieron nuevas conspiraciones para colocar a María Estuardo en el trono, Francia quedó marcada por terribles y repetidas guerras civiles religiosas, y los holandeses y los españoles continuaron luchando. A principios de la década de 1580, Isabel fue persuadida para dirigir la intervención, aunque ella y Burghley tenían dudas sobre el coste y el riesgo de provocar a España hasta el punto de no retorno. El conde de Leicester fue entonces enviado para representar a Inglaterra y liderar sus fuerzas. Pero nada se resolvió del todo y, finalmente, Leicester se retiró en 1587. Con la ejecución de la reina de Escocia en 1587, que, para Burghley, fue la reivindicación triunfal de su larga campaña contra ella, no había posibilidad de evitar la guerra con España. En otro de sus detallados memorandos, Burghley expuso la mejor manera de organizar las tropas y la armada de la reina para prevenir la invasión. Calculó que el número de barcos disponibles sería de 37, con 6.000 hombres, además de algunos barcos mercantes adicionales. También esperaba obtener barcos adicionales del rey de Escocia, ya que éste podría esperar razonablemente suceder a Isabel. Los barcos se dividirían en 2 flotas, una para proteger la entrada al canal desde el oeste y la otra en el extremo oriental. En total, calculó que el coste de los barcos, junto con el pago de los hombres, el avituallamiento y el suministro de armas, ascendería a unas 60.000 a 70.000 libras esterlinas. Además, sería necesario reclutar y pagar un ejército, al menos 24.000 libras esterlinas para 2 meses. A esto se sumaba la necesidad de hombres para la frontera escocesa, para Irlanda y para Kent, con un coste de al menos 20.000 libras esterlinas adicionales. Calculó que los gastos que la reina ya había incurrido en los Países Bajos ascendían a al menos 130.000 libras esterlinas anuales. Con estos gastos, y una tesorería que no estaba desbordada, la inflación era un flagelo en el siglo XVI, no era sorprendente que también sopesara las ventajas de firmar un tratado con España, incluso a esas alturas. Para Burghley, sin embargo, no se podía firmar la paz a menos que España estuviera dispuesta a ceder la tolerancia religiosa a los protestantes en los Países Bajos. Y no parece haber reflexionado sobre la posibilidad de conceder una tolerancia religiosa similar a los católicos en su país. Con la derrota de la Armada de 1588, la peor amenaza para la seguridad inglesa había pasado, aunque España realizó varios intentos adicionales de invasión. Con la ascensión al trono en Francia de Enrique de Navarra, un hugonote que se convirtió al catolicismo diciendo que París bien merecía una misa, también parecía haber menos que temer de Francia. Los últimos años de la vida de Burghley no fueron en absoluto tranquilos, pero después de 1588, tanto él como Isabel parecieron entrar en una nueva etapa. En el ámbito personal, el ministro sufrió la pérdida de su madre, su esposa y su hija en tan solo un año. Sus antiguos colegas y amigos, el conde de Leicester, Sir Francis Walsingham y Sir Christopher Hatton, fallecieron entre 1588 y 1591. Y una nueva generación tomó sus puestos en la mesa del consejo. El principal de ellos fue Robert Devereux, conde de Essex, quien había sido pupilo de Burghley. Pronto se hizo evidente que Essex iba a seguir un camino muy diferente al de Burghley en sus consejos a la reina.
Essex amaba la gloria de la guerra, consideraba la cautelosa estrategia de Burghley, en el mejor de los casos, pusilánime y quizás incluso cobarde. Creía que Inglaterra debía llevar la guerra contra España al bando enemigo. Pero si bien Essex conservaba su respeto personal por Burghley, no mostró la misma cortesía hacia su hijo, Robert Cecil, quien ahora también era miembro del Consejo Privado. Robert y Essex tenían temperamentos tan diferentes que les resultaba difícil colaborar, y sus constantes enfrentamientos crearon facciones en la corte que Isabel ya no podía controlar. La facción de Essex criticó a Robert Cecil y, por extensión, al gobierno de Burghley, acusándolos de irregularidades financieras y corrupción. El propio Burghley se encontraba en una situación delicada. Se había quejado regularmente durante años de gota, sobrecarga de trabajo y necesidad de descanso. De hecho, podría pensarse que tenía una mentalidad algo hipocondríaca al leer todas sus quejas sobre dolores de cabeza, de estómago, de ojos irritados y de manos temblorosas. Un estribillo constante en su correspondencia era: He estado, y aún no estoy, en plena salud. Pero para la década de 1590, ya entrado en los 70, Burghley podría creer que sí estaba enfermo. Por esta época quedó sordo. Empezó a pasar meses alejado de la corte. En abril de 1591 intentó retirarse, pero Isabel, al no ver ninguna disminución en sus habilidades, se negó. En una carta dirigida a él, lo llamaba por el apodo cariñoso de Señor Espíritu, ya que era su costumbre ponerle apodos a sus favoritos, y bromeaba con él diciéndole que se convirtiera en el ermitaño de los Teobaldos. El trabajo del viejo Cecil continuó. Los problemas en Irlanda aumentaban, y no había una solución fácil, ya que España financiaba la rebelión de los condes irlandeses. Los ingleses nunca habían dominado Irlanda por completo, y la reforma no había penetrado mucho más allá del puñado de anglo-irlandeses en Dublín. Gran parte de los consejos de Burghley ahora le llegaban a Isabel a través de su hijo Robert, mientras pasaba cada vez más tiempo confinado en casa por enfermedad. Aún recibía personalmente una gran cantidad de correspondencia sobre temas tan dispares como los preparativos funerarios de Henry Hastings, conde de Huntingdon, Lord Presidente del Consejo del Norte, y los asuntos de Estado en la corte del duque de Brunswick. En 1597 comenzó a organizar sus asuntos. Redactó el reglamento de una casa de beneficencia para 13 pobres de Stamford, que se ubicaría cerca del emplazamiento de la escuela a la que había asistido 70 años antes. Aunque había rechazado la idea medieval de rezar por los difuntos, en sus normas sobre los requisitos para que los residentes llevaran su librea y asistieran a la iglesia todos los domingos, bajo pena de multa, quizás se percibiera un rastro de la antigua creencia de que las oraciones de los vivos podían ayudarlo, una vez fallecido. Escribió su testamento, dividiendo cuidadosamente sus tierras entre su hijo mayor, Thomas, que heredaría Burghley y las propiedades familiares en los alrededores de Stamford, y Robert, que heredaría Theobald's. En abril de 1598 se le concedió permiso para ausentarse de la ceremonia anual de la jarretera. Luego viajó a Theobald's durante unas semanas en junio antes de regresar a Londres y asistir a las reuniones del consejo. Finalmente, se acostó en Cecil House, donde Isabel fue en persona a verlo y lo alimentó con sus propias manos. Para el 21 de julio tenía una infección de garganta, quizás anginas, y falleció la mañana del 4 de agosto de 1598. A la edad de 77 años. Fue enterrado en la iglesia de San Martín, en Stamford. Su tumba, adornada con una gran figura yacente y una inscripción sobria, refleja su estatus, pero también su deseo de ser recordado como un servidor fiel, no como un cortesano ambicioso. Su monumento funerario, construido por su hijo Thomas, muestra al estadista con armadura, rodeado de símbolos de sabiduría y poder, como corresponde a quien fue considerado el pilar del reinado isabelino. Una de sus últimas cartas conocidas fue dirigida a su hijo Robert, en la que resumía su vida de servicio. Sirve a Dios sirviendo a la reina, pues cualquier otro servicio es, en realidad, esclavitud al diablo. La reina recibió la triste noticia con sincero dolor.
Él no solo había sido su principal ministro durante casi toda su vida adulta, sino también su consejero más constante, leal y confiable. Y hasta en cierto punto lo más cerca que tuvo en él una figura paterna. Aunque Isabel no era de mostrar fácilmente emociones en público, se sabe por las crónicas y cartas de la época que lamentó profundamente su muerte. Según el historiador Hilaire de Belloc, ella dijo que ningún príncipe jamás tuvo consejero más fiel. También se registra que la reina expresó que había perdido a aquel que siempre le decía la verdad, incluso cuando no quería escucharla. Algunos relatos contemporáneos dicen que Isabel se mostró sumida en la melancolía, y que durante un tiempo se volvió aún más reservada y solitaria. La pérdida de Burghley marcó el inicio de los últimos años del reinado, caracterizados por un cierto declive emocional y político, pues ya no contaba con la presencia firme de su viejo consejero. Su hija Anne se había casado infelizmente con Edward de Vere, 17º conde de Oxford, a quien algunos pretenden atribuir la autoría de las obras de William Shakespeare, basándose, según se sugiere, en pruebas totalmente insuficientes. Burghley y su yerno no se llevaban bien. Una de las razones de la enemistad que existía entre ellos era la negativa del Lord Tesorero a intervenir para salvar del bloqueo al duque de Norfolk, primo de Oxford. En venganza, Oxford juró arruinar a la condesa, su esposa. Y esta amenaza la cumplió con su trato brutal, que le rompió el corazón. Burghley no tuvo éxito en sus planes para los matrimonios de sus pupilos, pues además del infeliz matrimonio de su hija Anne, había intentado concertar la unión entre su nieta, Lady Elizabeth de Vere, y Henry Wriothesley, conde de Southampton, entonces su pupilo como maestro de la corte de los tutelados reales. Cuando Southampton alcanzó la mayoría de edad en 1594, se negó a casarse con Lady Elizabeth y se vio obligado a pagar 5.000 libras por no hacerlo. Ya vimos que Burghley contaba con un sistema de espionaje notable y de gran alcance, y algunos de sus agentes no eran demasiado escrupulosos en sus métodos. Incluso intentó utilizar a los sirvientes de Oxford para espiar a su amo, lo que, como era natural, enfureció al conde. Dawson sostiene que el objetivo a largo plazo de William Cecil era lograr unas islas británicas unidas y protestantes, algo que pasaba por completar la conquista de Irlanda y establecer una alianza firme entre Inglaterra y Escocia. Con una frontera terrestre segura al norte, la defensa del reino recaería principalmente en la Marina Real, la cual Cecil quería fortalecer y convertir en el pilar del poder inglés. Logró una alianza anglo-escocesa basada en la religión común y en intereses compartidos, y también un acuerdo que abría la posibilidad de una conquista efectiva de Irlanda. No obstante, su estrategia fracasó, aunque su idea de que la seguridad de Inglaterra dependía de una unión británica se convirtió en un principio básico de la política inglesa en el siglo XVII. A pesar de ser protestante, Cecil no era un purista religioso. Vimos que brindó apoyo limitado pero estratégico a los hugonotes y a los rebeldes neerlandeses, con el fin de mantener alejadas las amenazas del continente. Vimos que jugó un papel decisivo en el acuerdo religioso de 1559, que definió el rumbo anglicano de Inglaterra. Aunque era protestante, no era un fanático. De hecho, si bien perseguía a los católicos con más rigor que a los puritanos, no apoyaba la jurisdicción eclesiástica. Sus decisiones lo convirtieron en blanco de las críticas de exiliados católicos que lo acusaban de ser una mala influencia sobre la reina. Uno de ellos llegó a afirmar que Isabel iba incluso hasta su lecho para convencerlo de ciertos asuntos. A pesar de esas voces en contra, la propia reina lo elogió por su integridad, asegurando que jamás sería corrompido y que siempre sería leal al Estado. A diferencia de su señora, que evitaba las decisiones contundentes, Cecil demostró que podía actuar con firmeza cuando era necesario, como lo hizo durante la intervención en Escocia, o al asumir la responsabilidad por la ejecución de María Estuardo. Generalmente, favorecía una intervención más activa en favor de los protestantes europeos que la que Isabel prefería, aunque no siempre es fácil saber con certeza cuál era su consejo final, ya que solía dejar numerosos memorandos analizando los pros y contras de cada acción, sin mostrar claramente cuál recomendaba.
Aunque sigue siendo materia de debate cuán directamente fue responsable del acuerdo anglicano, las leyes de pobres o de la política exterior del reinado, es probable que su visión prevaleciera en muchos asuntos. De hecho, el historiador Hilaire Belloc lo considera el gobernante de facto de Inglaterra durante su tiempo como secretario, argumentando que cuando su voluntad y la de Isabel diferían, era la de Cecil la que se imponía. Por otro lado, Lehman y Parker sostienen que fue el principal protector de Edward Stafford, embajador inglés en París y espía al servicio de España durante la época de la Armada Invencible. Aunque no se puede afirmar que Cecil conociera su traición. La vida privada de William Cecil fue íntegra. Fue un esposo fiel, un padre cuidadoso y un amo obediente. Amante de los libros y anticuario, dedicó su tiempo a la heráldica y la genealogía. El objetivo, consciente e inconscientemente, de la época era reconstruir una nueva aristocracia terrateniente sobre las ruinas del antiguo orden católico. Como tal, Burghley fue un gran constructor, plantador y mecenas. Todas las artes de la arquitectura y la horticultura se prodigaron en Burghley House y en Theobalds, que su hijo después cambió por Hatfield. Cecil escribió más de 128 cartas a su hijo Robert a lo largo de su vida, con palabras de guía y perseverancia. La colección de cartas muestra la estrecha guía y el consejo que brindó a su hijo en la búsqueda y obtención del cargo de secretario principal entre 1593 y 1598. Describen la tarea de recibir y redactar una amplia gama de documentos en nombre de la reina y su consejo privado. Las finanzas, la administración, la política exterior y la religión ocupan un lugar destacado, al igual que el paso de la guerra continental a Irlanda. Estas cartas revelan la íntima relación entre padre e hijo, el cuidado de Burghley por su familia, sus pensamientos sobre la muerte, y un historial único de enfermedad y vejez se ven enmarcados por sus inquietudes políticas y espirituales por el futuro de la reina y sus reinos. William Cecil, conocido como Lord Burghley, fue uno de los pilares más importantes del reinado de Isabel I. Su influencia no se limitó a la política, también dejó una profunda huella en la religión, la economía, la educación y hasta la arquitectura del periodo isabelino. En economía, su política era prudente pero ambiciosa. Defendía el bienestar social, el empleo como barrera ante el desorden y la autosuficiencia del reino. Desconfiaba de la dependencia del grano extranjero y usó el sistema de patronazgo para garantizar el apoyo de la nobleza. En política, ocupó cargos clave como secretario de Estado, tesorero y maestro de la Corte de Bienes y Tutorías. Supervisó la educación de jóvenes nobles huérfanos, muchos de los cuales serían figuras influyentes, como el conde de Essex y el de Oxford. También fue canciller de las universidades de Cambridge y Dublín. Pero su legado también se puede ver, literalmente, en piedra. Ya que Burghley House, ubicada cerca de Stamford, fue su gran proyecto arquitectónico. Construida entre 1555 y 1587, fue pensada como una residencia palaciega al estilo de los alojamientos privados del Palacio de Richmond. Su arquitectura refleja la riqueza de los Cecil, basada en el lucrativo comercio de lana y su poder dentro de la corte. Salones decorados con frescos, galerías y un entorno diseñado para recibir a la realeza. Burghley House no solo fue su hogar, sino una declaración de su influencia. Por otro lado, Theobalds House, en Cheshunt, fue construida entre 1564 y 1585 con un objetivo aún más claro, impresionar a la reina. Theobalds estaba diseñada como un palacio de campo digno de Isabel y funcionaba como escenario de recepciones reales, banquetes y representaciones teatrales. La reina lo visitó al menos 8 veces. En una de esas ocasiones, en 1591, se representó una obra titulada La bienvenida del ermitaño, que aludía con sutileza al retiro de Burghley de la vida pública. Entre los descendientes de Cecil se encuentran los marqueses de Exeter, descendientes de su hijo mayor, Thomas, y los marqueses de Salisbury, descendientes de su hijo menor, Robert. Uno de estos últimos, otro Robert Cecil, tercer marqués de Salisbury, fue primer ministro en 3 ocasiones, durante el reinado de la reina Victoria y su hijo, el rey Eduardo VII.
El sobrino de este último, Arthur Balfour, quien sucedió a Salisbury como primer ministro, también era descendiente del viejo Burghley. Albert Ballard, en su artículo sobre Cecil en la Enciclopedia Británica, escribió: la conducta pública de William Cecil no se presenta de una manera tan amable. Como dijo de sí mismo su predecesor, Lord Winchester, nació del sauce, no del roble. Ni Cecil ni Lord Winchester eran hombres que sufrieran por convicciones obstinadas. El interés del Estado era la consideración suprema para él, y por dicho Estado no dudó en sacrificar las conciencias individuales. Francamente, descreía de la tolerancia. Ese Estado, dijo, nunca podría estar a salvo donde existiera la tolerancia de dos religiones. Porque no hay enemistad tan grande como la que se tiene por religión. Y por lo tanto, quienes difieren en el servicio a su Dios nunca podrán estar de acuerdo en el servicio a su patria. Con una máxima como esta, le fue fácil sostener que las medidas coercitivas de Isabel eran políticas y no religiosas. Decir que era maquiavélico carece de sentido, pues todo estadista lo es, en mayor o menor medida, especialmente en el siglo XVI, los hombres preferían la eficiencia a los principios. Por otro lado, los principios carecen de valor sin ley y orden, y la astucia y la sutileza de Burghley crearon una seguridad en la que los principios podían encontrar algún alcance. William Cecil no solo fue el estratega detrás del trono, sino también un arquitecto del Estado isabelino y de su imagen. Su huella quedó grabada en las políticas, en las universidades y en los muros de dos de las residencias más espectaculares del siglo XVI. ¿Qué tan indispensable fue realmente William Cecil para el éxito del reinado isabelino? ¿Era un servidor leal o el verdadero cerebro detrás del trono? ¿Y qué nos dicen sus majestuosas casas sobre el poder político y el ego en la Inglaterra del siglo XVI? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te apasiona la historia con un toque crítico y bien documentado, te invito a suscribirte al canal, y si quieres apoyar mi trabajo de forma más directa, puedes unirte a las membresías. Tendrás acceso a contenido exclusivo, adelantos de videos y recursos para profundizar aún más en este viaje por el pasado. Gracias por ver, y recuerda, en la historia, nada es tan simple como parece. Hasta pronto.